Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, pues ya se acerca la fecha en la que vamos a empezar a llorar. Y no va a ser por el llórale, llórale, llórale de un brindis tras otro, sino porque tendremos que comprender muchas cosas que todavía no las tenemos claras. Todavía nos falta hacer uno que otro gran berrinche a la hora de tener que abrir la chequera y empezar a liquidar cuentas, y sobre todo en un mes tan difícil como lo es el próximo, el de enero, en el que esto de la cuesta pues no es una mentira, es una realidad que vivimos año tras año y cada vez con mayor rudeza. Déjeme que veamos juntos esta cápsula y luego ya usted entenderá de qué vamos a hablar en este programa. ¿Reforma fiscal o contrarreforma? La reforma fiscal o miscelánea, como algunos prefieren llamarla, ya que es una suma de parches para pretender captar más impuestos, puede resultarle al gobierno federal un boomerang. Es decir, que la captación de ingresos pudiera disminuir porque la reforma fiscal, según afirman los entendidos en la materia, afectará a los sectores que más empleo crean, a los micro y pequeños empresarios y al sector turístico. La homologación del IVA en las fronteras lesionará la competitividad del sector turístico, dicen los hoteleros. También la nueva legislación fiscal lesiona al importante segmento de congresos y convenciones, alegan los empresarios del ramo turístico. Pero la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes es lo que, según los especialistas, afectará al empleo y, en consecuencia, a la captación de impuestos. No se trata de pagar más o de pagar menos al fisco. Se trata del embrollo para pagar. La facturación digital se convertirá no solo en un dolor de cabeza, sino en un verdadero infierno para los llamados pequeños contribuyentes que se encuentran en el campo y, sobre todo, en las zonas indígenas, donde no se habla español y mucho menos se tienen computadoras. No solo es el laberinto fiscal que los diputados federales probaron, sino las nuevas facultades persecutorias que le dieron a las entidades encargadas de cobrar. Actualmente, por ejemplo, los pequeños contribuyentes, por convenio, pueden pagar una cuota fija al gobierno del estado, pero con la propuesta deberán apegarse a las condiciones de un régimen denominado de incorporación fiscal durante un periodo de 6 años, después de los cuales pasarán al régimen general de personas físicas. Un cambio bastante complicado, pues, tomando en cuenta que este tipo de negocios no están preparados para calcular sus impuestos o llevar su historial fiscal. Para ellos, lo más fácil es ubicar su ingreso en una tabla, ubicar la cantidad de impuestos que les corresponde y pagarla. Muchos de los contribuyentes que actualmente están bajo el régimen de pequeños contribuyentes pasarán a engrosar las filas de la informalidad o, en su caso, tendrán que cerrar sus puertas. La sombra del desempleo es uno de los riesgos que se asoman a partir del 1 de enero, cuando entren en vigor las nuevas disposiciones fiscales. Este Fuego Cruzado aborda este tema con usted, que sí contribuye al panorama de este programa. ¡Ay, que el IVA ya está aquí! ¡Ay, que el IVA ya llegó! Es moderno porque sí, y en Europa hace furor. Como somos de los pocos que lo saben calcular, si nos prestas tu atención, te lo vamos a explicar. Son ya 5 años frente a esta cámara. Creo que muchos de ustedes saben que me llamo Lilia Arellano, que este es Fuego Cruzado, que está usted en su canal Peninsular. Y las personas a las que le voy a presentar esta noche, que conforman el panel, también ya los ha visto usted en sobradas ocasiones, diría yo, siempre con temas, con datos, con información, con quejas que representan a muchos ciudadanos, a muchos empresarios. Isaac Reza, ¿cómo te va? Muy bien, Lilia, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, buenas noches. Él es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales de Quintana Roo. Don Raúl Flores, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de la Canacintra, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, Lilia, y otra vez también, gracias, aunque estemos aquí muchas veces, como has dicho. Sí, muchas, eso no importa, todas las que sean necesarias. Rafael Ortega, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, ¿cómo le va?
Don Rafael, muchas gracias. ¿cómo está? Muy agradecido por la invitación, gracias. ¿Verdad? Qué diferencia del de Super Jenny, ¿verdad? Sí. No, ¿cómo se siente usted comparado con...? El del Super Jenny era nuestro amor, la verdad, lo estimábamos mucho. Que en paz descanse. ¿Verdad? Sí. Mucho, mucho. Un tipazo, y esa tienda donde nos surtimos todos, caray, alguna vez. Todos, que tenía todos, de todos. todo. Y no se quejaba tanto como usted, ¿eh? Eran otros tiempos. El contador Pablo Gutiérrez, que es presidente del Colegio de Contadores Públicos. ¿Cómo le va, don Pablo? Muy bien, doña Lilia, muchas gracias por invitarnos. Es un gusto saludar aquí a los presidentes de los organismos y nuevamente gracias por invitarnos. Bueno, pues les decía al inicio de este programa que se nos acerca ya la fecha en la que vamos a llorar con tanto impuesto, en la que hay que hacer ajustes, en las que cuidado no vayamos a estar dentro de una clasificación inconveniente y que nos traiga investigaciones. Los repecos tendrán que hacer algunas adecuaciones, hacer algunas contrataciones. ¿Qué nos va a pasar? Bueno, ¿cómo va a estar la cruda? Pues va a estar, yo creo que bastante complicado, sobre todo en el tema de los repecos, porque pues ahora van a tener que entrar a otro esquema de tributación, el cual obviamente desconocen y nunca han realizado, independientemente de que tendrán que hacer una facturación electrónica, ¿verdad? Para la cual probablemente tampoco estén preparados ni económicamente ni con conocimientos de cómo hacerlo. Entonces yo creo que va a ser bastante complicado pedirle a doña Chonita de la región, de algunas de las regiones de Cancún, en la cual tiene un negocio de abarrotes tal vez muy pequeño, con un inventario a lo mejor de 2 o 3 mil pesos, pues que se compre una computadora para que genere todos sus comprobantes digitales, y ahora que además lleve una contabilidad, ¿verdad? Precisamente para poder estar al día. Entonces, la verdad es que nos parece bastante complicado. En la Cámara de Comercio tenemos aproximadamente registrados 3,000 repecos, pues con los cuales no hemos tenido pues prácticamente ninguna comunicación de cómo le vamos a tener que hacer, y faltan 30 días casi para que esto empiece a funcionar, y la verdad pues, la incertidumbre es muy grande. Ahora, usted me dice que tienen miles, 3,000 no son pocos registrados, me supongo que estos son nada más en Cancún. Sí, ¿verdad? Y solo son repecos. Muy bien, pero yo quisiera, don Pablo, usted que ha defendido en más de una ocasión la situación tributaria y el por qué se hacen las cosas, y en otras nos hace favor de explicarnos, ¿cómo es posible que tengamos un gasto tan extraordinario en el pago de nóminas, de salarios a los burócratas, y tengamos una atención tan generalizada, que sea tan brutalmente aplastante como esta? Y como otros muchos ejemplos, les están pidiendo a algunos restaurantes y fondas, todos los lugares a donde se expenden alimentos, que tengan áreas de estacionamiento. Y me dice una señora, aquí llegan caminando y en bicicleta, se bajan del camión. ¿Cómo quieren que tenga un área de estacionamiento? Y entonces, acaba usted de hablar de doña Chonita, como la miscelánea La Lupita, que de por sí ya se han visto atacadas por los grandes centros comerciales, por los Oxxo, por los Electras, por todo eso, y están a punto de extinción. ¿Y qué pasa? ¿No hay modificación? ¿No hay ninguna ley que proteja de estas aplicaciones burdas a los comerciantes? Doña Lilia, es importante aquí ver el impacto que tendremos todos, y yo diría, cuando me refiero a todos, es a la población en general. Primeramente tenemos que entender que la reforma viene incrementando un impuesto al valor agregado que no habíamos pagado hasta el término de este año. Es decir, el incremento, la homologación es un 5% más que nos va a golpear a todos. Y cuando me refiero o sea, hay a todos, que comprar el día 28, el 29, para ahorrarnos un 5% en todo. El que tenga la capacidad ¿verdad? de comprar. Como si fuera Huracán el que va a entrar.
Óyeme, qué horror. Como si fuera una medida precautoria o preventiva, hay que tratar de comprar sin excederse en los gastos. Y esto también lo hablo yo en las empresas, que algunas adquieren activos para poder hacer sus deducciones. Pero yo le decía que la reforma viene general, es decir, para todos. Una persona, un ama de casa, un estudiante que no es contribuyente, va a ir a comprar y va a tener a partir del 1 de enero un simple incremento, y digo simple porque es lo que se está contemplando, pero no es un 5, porque un producto que llega a Cancún llega con la gasolina, con el flete, con el transporte, y si todo eso le sumamos a un 5%, se va a ir más de un 5%. Bueno, pero a los que pagamos impuestos, a los cautivos, no obstante que vamos a pagar ese 5% del IVA, también vamos a pagar el efecto del impuesto sobre la renta. Y cuando hablamos de impuesto sobre la renta, es una gran gama de contribuyentes. Y el primer afectado va a ser el asalariado. El asalariado va a tener una repercusión importante. Y no hablemos de un asalariado que gana una cantidad de 62,000 para arriba. No, el asalariado que gana una cantidad menor. ¿Cuál es la repercusión? Que a la empresa ya no le van a permitir hacer deducible unas prestaciones que son exentas para el trabajador. El aguinaldo, las vacaciones, como no son deducibles para la empresa, obviamente va a repercutir en el trabajador porque ya no le van a pagar con buena voluntad la despensa, los vales, y eso va a repercutir en la bolsa del trabajador. Finalmente entraron los vales a… Pero como es una partida exenta… Un porcentaje, ¿no? Así es. Sí se permite un porcentaje, pero no el 100%. Y si me permiten nada más un 53%, el otro no es deducible. Y la empresa va a decir, bueno, si no lo puedo hacer deducible, pues ya no te lo voy a pagar. Ya nomás te voy a dar la Ese es mitad. por un lado de los que ganan menos de 62,000 pesos. Quienes ganan arriba de esa cantidad, que es un porcentaje menor, y así hay que decirlo, es un porcentaje muy mínimo a nivel nacional, a ellos la carga va a ser que van a pagar una tasa mayor, desde un 31% hasta un 35%, desde 750,000 a 1,000,000 de pesos. Pero ese es así nomás verlo por ese lado Ese general. es el año que entra. A partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero. Sí, por eso, eso Solo va a en el ser para los sector aguinaldos productivo. del año que entra. Todavía estos los vamos a recibir completitos. O sea, Carstens se va a llevar sus 800,000 pesos de aguinaldo limpios. Así es. Pero yo le decía que también Semejante para los empleados también no es solo esa carga, sino también cuando vayan a hacer su declaración anual, ya no van a poder aplicar las deducciones personales como antes veníamos, como en este año, que no había límite. Ahora ya se establece que son 4 salarios mínimos o el 10% de tus ingresos. Eso que va a permitir que ya no puedan hacer deducible un gasto mayor. Ese es un golpe también para los empleados. Y de ahí para arriba. Ándale a temblar. Para empezar. Para empezar, ese es para los empleados. Y siguen todos los sectores también. Mira, yo estuve buscando un poco de información y una línea me llamó poderosamente la atención que creo que bien puede resumir mucho de esto. Bueno, es más, decía que los legisladores estaban analizando lo que podía repercutir y al final cierran una entrevista que les hicieron con unas frases que dicen más o menos, aquí lo importante de todo esto es que con estos ajustes en la reforma vamos a poder recaudar cerca de 850 millones de pesos. Y eso a mí me hace pensar la diferencia de pensamiento entre los legisladores y el Ejecutivo y los empresarios. El Ejecutivo y los legisladores no están pensando en hacer más productivo el país, están pensando en cómo recaudar más. Y se les está olvidando que el gobierno no es generador de riqueza, es administrador nada más. Los generadores de riqueza son los empresarios. Entonces no están en el canal de crear políticas que puedan impulsar y desarrollar o el desarrollo de las empresas para generar más ingresos, incluso hasta más recaudación. Se les olvida, entonces sus planteamientos están encausados a cómo recaudamos más. Eso a nivel nacional. Pero si lo traemos aquí a nuestro estado, nos pega a nosotros en mayor significación por el incremento del 5% que no es equitativo con lo que está a nivel nacional. Sin embargo, lo curioso es que tú compras algo en cualquier tienda de supermercado y la mayoría de los IVAs ya vienen del Distrito Federal o de otras que son el 16%. Entonces, realmente estamos pagando un impuesto alto.
Lo que está afectando es esa posible venta de alguna manera que le está pegando más a otros sectores. Pero definitivamente, coincido con el contador, todo esto va a repercutir en el primer usuario, que es el comprador, que somos tú, que soy yo, que es él, cuando vayas a consumir y comprar cualquier cosa. Adelante, Isaac. Fíjate, Lilia, que durante mucho tiempo los empresarios nos hemos estado quejando de que la autoridad no hace nada por incrementar la base tributaria, por incrementar el número de contribuyentes. Creo que en esta ocasión se excedieron, porque ahora vamos a ser todos. Bueno, No, todos, porque dentro de esa ley vienen algunas condiciones donde ya los bancos están obligados a inscribir a todo aquel que abra una cuenta bancaria en el SAT. Ya es una obligación de los bancos. Entonces, ellos van a tener toda la información de todos los depósitos que haga la gente. Qué bueno, si todos participáramos y todos contribuyéramos, sería fenomenal. El problema es que, como menciona Raúl, la administración no está siendo eficiente, no está viendo en el desarrollo del país, está viendo la necesidad inmediata de tener más dinero para poder salir de los compromisos administrativos que ya están presupuestados o que tienen que presupuestar de acuerdo a los antecedentes de los anteriores. ¿Qué ocurre con una economía que no crece? Obviamente esto va a generar un descontento social muy grave. La gente, como mencionaba el doctor hace un momentito, que no tiene la posibilidad ni los conocimientos para poder empezar a manejar una contabilidad, va a ser mañana acusado de evasión fiscal, y la evasión fiscal es un delito, y entonces le van a afincar, además de recargos, le van a afincar responsabilidades que le pueden llevar a la cárcel. No están pensando en toda esta problemática social que va a generar esta reforma. Yo creo que este proceso va a tener que ser verdaderamente desmenuzado a partir del 1 de enero, de las reacciones que se van a suscitar. El SAT no va a tener, o el gobierno federal no va a tener los recursos para poder vigilar todo lo que va a empezar a manejar, digo, a menos que tengan ya ahí una bolita mágica para hacer esto, porque de verdad se me hace a mí muy difícil. Tengo entendido que van a utilizar la tecnología, las auditorías a través de internet y todo esto, ¿no? Adelante. Sí, don Isaac, yo coincido con usted que en la reforma hacendaria es eminentemente recaudatoria. El gobierno federal le apuesta a cobrarle impuestos a los cautivos y a otorgarle mayores facultades a las autoridades de fiscalización. Con eso pretenden recaudar. Y yo comentaba hace rato que a partir de 2014 nos vamos a amanecer con dos cargas. La carga tributaria, que es dinero para nuestro bolsillo, es salida, y la otra es una carga administrativa. Todo este proceso de cambios legales llevan una carga grande. Y yo les decía hace rato, para los empleados estas son las repercusiones, pero vámonos ya ahorita a las actividades empresariales. Y el primer sector que encontramos son los repecos, así como va. Después de los empleados, sí, el siguiente rubro son los pequeños contribuyentes. Para este sector de contribuyentes, la verdad es que es una modificación total, sustantiva, y la verdad no entendemos cuál es la intención de la autoridad. Porque desaparecer un régimen que era muy noble, muy fácil de cumplir, ahora lo pretenden llevar a un régimen de incorporación, en donde en el primer año el que se inscriba en el 2014 le dicen no vas a pagar impuesto sobre la renta por un año y después gradualmente. Pero ¿qué sucede con los 2.5 millones de pequeños contribuyentes que ya vienen, donde tendrán que integrarse a una facturación digital por internet y tienen que llevar contabilidad? Esos son dos aspectos que le va a generar una carga tremenda, lejos de si pagan más o no, pero eso ya es una carga. Pero don Rafa decía con toda oportunidad, ¿cómo va a cumplir doña Chuchita cuando le digan que tienen que expedir un comprobante fiscal digital por internet? Que significa que hay que tener un certificado de sello digital, significa que hay que tener una firma electrónica avanzada,
significa que hay que tener un programa de facturación y que hay que reportar los folios. Y la autoridad dice pues con buena intención, yo te voy a proporcionar el sistema, pero no me dice yo te voy a proporcionar la computadora, porque la computadora yo sí la tengo que tener. Para poder yo integrarme al programa de facturación y a la contabilidad en línea, tengo que tener un equipo de cómputo. Más el costo de las facturas. Y el costo, pero ¿quién me va a manejar? Doña Chuchita no. ¿Quién va a capacitar a esa gente? Doña Chuchita o a la hija de Doña Chuchita. No, no vayamos tan lejos, a mí. ¿O a usted? Sí. Yo podré tener la computadora, pero ¿y? ¿Y? Sí. Vas a tener que tomar un curso. Invariablemente que… Si esa no es mi profesión. Claro que no, pero es lo que indica la ley ahora. No, es que, vamos a ver, ¿para qué se hicieron las leyes? Para una mejor convivencia entre la sociedad, para una mejor comprensión, para conservar la paz, la tranquilidad y que vivamos felices. Efectivamente. ¿Algo de esto contribuye a un solo renglón? No, ¿verdad? No. Ahora, esto de que es recaudatorio, ¿hace cuánto que Hacienda solamente toma medidas recaudatorias? ¿Qué pasó con el IDE? ¿No fue una manera recaudatoria nada más? ¿Y no nos la quisieron vender como un control para el narcomenudeo? Todos sabíamos que eso no era cierto y nos lo dejamos imponer. ¿Y qué pasó con aquellos avisos de hizo usted depósitos en efectivo por X cantidad y tiene tanto tiempo para pagar? ¿No era recaudatorio? Totalmente. Al final de cuentas no iba a haber ningún castigo porque no había ninguna prueba de nada. Entonces, pero es la diferencia de pensamiento. ¿Cuántas veces nos van a espantar con el petate del muerto? ¿Cuántas? Yo creo que ahora más que espantarnos, ahora sí va a estar más complejo. Espérame tantito. Es que está aprobada la ley. ¿Cuántas personas realmente están ocupando a los bancos a sabiendas de que simplemente por abrir la cuenta tu saldo disminuye mensualmente si no lo mueves, hasta que te lo desaparecen? Ya no. El camión de los refrescos le puedes pagar con efectivo, al del aceite le pagas con efectivo, hacer tus compras al súper le puedes pagar con efectivo, es lo que venías haciendo, y yo no creo que eso va a dejar de hacerse. Y yo como creo no, ya todo que se paga con tarjeta de plástico. De contribuir a acrecentar esa base, que todos estamos de acuerdo en que debemos pagar impuestos para sacar adelante este país, para poder desarrollarnos, para poder muchas cosas. Pero qué diferente sería, o qué sencillo sería que nos digan, ¿sabes qué? Vas a pagar el 30% de todos tus ingresos. Nos vas a poner en esta hojita. Y confío en tu palabra. Si te cacho, te vas al bote, ¿eh? Pero no tienes que poner aquí más que gané 200,000, nada de que ibas y que te regreso el IVA y que ahora dame para esto y que… Pero esa es la tendencia mundial. ¿Sabes en qué lo voy a gastar? ¿Sabes cómo lo voy a gastar? Te lo quiero comprobar. Los países desarrollados económicamente graban el consumo. Claro. Ahí está todo. Si tienes más y gastas más, pagas más. Y aquí estamos grabando el ingreso, la productividad. Entonces vamos a propiciar que mucha gente tenga que irse a la clandestinidad, que ya no pague impuestos, a la irregularidad, o definitivamente que cierre los negocios, y al cerrar los negocios… ¿Será que Hacienda agarre unas racias así fenomenales y se lleve a todos los ambulantes? Esa es la duda que tenemos precisamente. ¿Qué va a suceder con esos 2.5 millones de repecos? ¿Qué va a pasar que no van a poder pagar con los lo que tengan que pagar? Sobre ruedas que pululan por el Distrito Federal. Van a llegar y vámonos, órale, como decían que sucedía en la época de Duruchurtu, con máquinas y todo. No le van a poder hacer nada porque no les pueden notificar, porque el lugar a donde están es la vía pública. Entonces, jurídicamente no les pueden notificar. Bueno, entonces, mañana vienen y ya no están. Pues. Pero ahora, las muchachas del Farol siguen sin pagar impuesto, ¿verdad? Siguen sin pagar y ya ven impuesto. Que hay una disposición de pagar el 50% de todo lo que les entre y no quieren. Yo no entiendo esto. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad.
apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekehi. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. ¿Le va a afectar el aumento a los impuestos? Básicamente pues nos perjudica a todos porque, como lo dice, es aumento de impuestos y todos pagamos impuestos. Eso es lo que... Los impuestos en Bélgica son a lo menos 50% de lo que uno gana, pero se debe decir que hay un buen seguro social, que las escuelas no cuestan mucho, las universidades es increíble cuánto cuesta poco, pero todo eso se paga y lo que se queda en la bolsa es la mitad. Yo creo que de alguna forma se va a emparejar el pago de los impuestos y van a salir beneficiados por el 4% que está ahí bailando, a lo mejor sí sea un poco mejor. Es una afectación realmente a los que menos tienen, porque el rico no compra a crédito, siempre compra en efectivo, ¿verdad? Pues porque se paga más, es prácticamente lo que debe de afectar a toda la gente que trabaja prácticamente. Pues se supone que solamente los que ganan arriba de 60,000 pesos les van a descontar el impuesto. Yo creo que nos afecta más y más porque tenemos niños, entonces sí nos dan toda la torre, la verdad. Y a todos. Ineludible de cumplir con el deber de tributar. Se le suma, se le resta, se le pone, se le quita, se le mete, se le saca, se calcula, se comprueba, se repasa y el montante resultante es lo que tienes que pagar. Bueno, entonces, ¿por qué unos sí están dispuestos a pagar y no les cobran? Y otros... pero además yo, si me permites, Pablo, en estas medidas recaudatorias para los empresarios, uno cuando es empresario y tiene un negocio, pues tienes dos formas de generar ingreso, ¿verdad? O aumentas tus ventas para que aumente tu ingreso y disminuyes tus gastos. Pero en esto que estamos viendo, y de acuerdo al artículo 134, el gobierno tiene la obligación de sus gastos hacerlos pues moderados, ¿verdad? Y ajustados a una realidad, cosa que hoy por hoy, pues tú lo dijiste hace un momentito, ¿no? Un aguinaldo de 800,000 pesos para un funcionario, contra un aguinaldo de 915 pesos para una persona que gana el salario mínimo, que son los más, ¿verdad? Entonces, como que no hay una paridad en todo esto. Una congruencia. Y tú ves que se generan una gran cantidad de programas y una gran cantidad de inversiones, muchas veces sin por qué ser, ¿no? Y todo eso son gastos que se generan y que obviamente pues son parte de lo que estamos pagando todos nosotros. Yo quisiera preguntarles, ¿alguna vez
porque yo no lo he visto y tengo 30 y tantos años en esto. Nunca he visto un reporte de Hacienda sobre cuántos impuestos paga un banco. Y los bancos están reportando utilidades multimillonarias. Por lo tanto, tendría que haber una carga fiscal que resaltara. Muy alta, muy elevada. ¿Alguna vez lo ha visto usted? No, es información, a lo mejor es muy estricta, muy reservada. No. Pero, por ejemplo, sabemos todos los que tienen privilegios fiscales, porque se ha venido colando, sabemos los grandes adeudos de América Móvil, de Bimbo, de Televisión Azteca, de Televisa, de FAMSA, de Cemex, de muchas empresas, así de es, 40 y tantas empresas por lo menos. Y los bancos no deben. Mucho. Y si a eso le agregas que de repente además perdonamos reportan deudas. unas utilidades fenomenales. Así es. Sí. Hace poco salió que la deuda que tenía Cuba con nosotros, ¿no? Le condonaron 500 millones que nos debía Cuba. Todavía no tenemos dinero, ¿no? Pero sí podemos. Fresco en la mente la operación que se hizo cuando se vendió Banamex. No, hombre, la cervecera. Cuando se vendió Banamex más cerquita la cervecera. A un banco norteamericano, lo exentaron del pago de impuestos. A todos, al HSBC, a todos. Recordemos que tenemos una banca extranjera, solamente nos queda Banorte con ICSE. Claro. No, pero además las comisiones que tienen autorizado a cobrar por un cheque devuelto son 880 pesos y en la mayoría de los países no excede a 220 pesos. Por utilizar un cajero electrónico son 30 y tantos pesos y en otros países son 5 pesos. Y así como todo esto, entonces las utilidades que reportan los bancos, bueno, déjame decirte que bancos que están en México reportan el 40% de las utilidades de esa marca de banco en todo el mundo. Y el número 1 en el mundo es México. Y México ha salvado de la quiebra a bancos europeos. Pues México y nosotros, ¿no? Que somos los que pagamos todas esas comisiones, ¿no? Por eso creo que la diferencia de ideas ahí es donde está el meollo de todo esto, ¿no? Nuestros legisladores, ¿de qué lado están? Tú votas por ellos, vienen y te piden el voto y te dicen que van a apoyar tal ley y todo ello. Para esto ya no tenemos edad para ser tan inocentes. No, deja de eso. Sabemos perfectamente bien que cada legislador responde al color de su partido. A eso iba yo. Y sabemos cuáles son las tendencias de su partido. Y también sabemos que a la hora de votar, ellos podrán tener el hígado atorado, pero van a tener que votar por disciplina o corren varios riesgos, que se termine su carrera política, que se hayan aventado un cochupo en el pasado reciente y que ándale por andar de rebeldón, tú vas a ser el pagano ahí para que el chivo expiatorio, Claro. Te robaste 10 millones, pero claro. No de dólares, claro. Pero te vas a ir. Bueno. Y la tercera, que mucho tiene que ver, por ejemplo, en nuestro estado. Y voy a darles un ejemplo muy claro. Hubo una serie de críticas muy fuertes hacia los legisladores federales porque no lucharon, se dijo, para evitar la homologación del IVA. Entonces, duro y a la cabeza. No nos representa, no esto, no lo otro. Tuvieron que presentar, lo tuvieron que hacer, porque de otra manera, frente al resto de los legisladores quedas muy mal, porque también hay legisladores en el norte que estaban en la misma posición y que son bravucones. Sí. Así que los de acá, pues no se podían quedar tan callados, tenían que presentar, todo esto son nuestras afectaciones, no nos pueden hacer eso. Al final de cuentas, si ellos se oponían, aún juntos, no iban a evitar la aceptación de esta homologación. Efectivamente. ¿Verdad? Pero, ¿qué iba a suceder? Que se van contra el Estado. Esos son los rijosos, ¿verdad? Détenle sus participaciones un rato. Con que quieren más participaciones del tramo 33. No, hombre, pues ya ves que no querías la homologación. Pues, ¿de dónde? Así es. ¿De dónde? Y lo cierto es que vemos que el gobierno del Estado ha recibido un gran apoyo ahora y tenemos bachándonos las calles. ¿Ya se fijaron en el recarpetamiento tan importante? Muchos recursos federales. Así es, que han surgido de las gestiones del Estado, de la presentación de la problemática del Estado. Entonces tenemos que ver las cosas desde ahí. No creo
No es una situación personal, aunque ganas de insultarlos no nos faltan. Pero nosotros aceptamos las reglas de este juego político y nosotros vamos a votar. Claro. Ahora no nos podemos llamar inocentes, ¿verdad? Claro. Por eso Cárdenas le dice tan tranquilamente a Peña Nieto, ¿por qué no nos dijiste en campaña que querías cambiar la Constitución de la República, Eso no lo dijiste. No lo tenía planeado. Se me acaba de ocurrir. Se te ocurrió. Ahora es el momento. Fíjate, Lilia, que creo que el gobierno tiene la necesidad en este momento de hacer una reestructura en su manejo y establecer unas políticas que vengan realmente a fortalecer a la economía. Tiene que buscar la manera de que los empresarios tengamos acceso a créditos con intereses cómodos. Se supone que eso venía con la reforma financiera, ¿no? Eso venía. Pero a lo que vino con la reforma financiera va a ser bote para el que debe. Es correcto. Sí, es al revés, ¿no? Sí. Aquí es importante lo que menciona don Isaac. Dentro del régimen de incorporación se pretende jalar a la economía informal, que es el 60% de la población económicamente activa. Y lo que se le ofrece, pues la verdad no es nada. Es el primer año no pagas impuesto sobre la renta. Pero en realidad lo que se le debe ofrecer son financiamiento, son estímulos fiscales a la inversión, a la generación de empleos. Y hasta ahorita no hay nada de eso. Y es algo que es obligatorio decirlo. Las disposiciones ya están aprobadas, falta que el presidente de la República las sancione y sean publicadas, pero han generado mucha inquietud y yo tengo la certeza de que van a haber muchas reglas donde van a venir a definir todos los esquemas que se están planteando. Dentro de ellos esperamos que haya un proceso gradual, transitorio para el tratamiento de los pequeños contribuyentes, de los del régimen intermedio que gozan de la misma suerte que los repecos, que antes llevaban una contabilidad en base a entradas y salidas, ahora tendrán que llevarla con una contabilidad y una emisión de factura digital. Pero siguiendo un poquito con los regímenes fiscales, ya pasamos al régimen general de ley. Ahí también ese régimen ha sido golpeado. ¿Por qué ha sido golpeado? Porque les quitan, les acotan sus deducciones. Una deducción importante es la de sueldos y salarios. Efectivamente se quita el IETU, que era una carga administrativa muy fuerte para las empresas. Se elimina, y eso hay que decirlo con sus palabras, eso es un acierto, también se elimina el IDE. Pero ¿qué sucede con el impuesto sobre la renta? Que los sueldos y salarios no van a ser deducibles al 100%. Ese es un golpe muy fuerte a las empresas. También la deducción de activo fijo. Alguien quería comprar una camioneta para el transporte, ahorita de 175,000 pesos, que ya era una cantidad muy mínima, se baja a 130, eso no puede estimular la inversión. Entonces también esas empresas van a verse perjudicadas, porque al quitar las deducciones aumenta la base y el impuesto les va a generar una carga mayor. Y en el caso de los dividendos, que esto es una medida que no estaba en la ley, que es para las empresas que distribuyen dividendos, ahora va a ir un 10% directo, lo que no pasó con las empresas que ya mencionamos hace rato, pero ahorita ya se grava. Entonces, todos los contribuyentes cautivos vamos a tener una repercusión importante. Se refiere al 10% y al hablar de dividendos en la venta de las acciones. Es correcto. Bueno, déjeme decirle que en el mundo entero es del 10 al 42% y que utilizaron la tasa más baja. ¿Por qué? ¿Por qué no el 18? ¿Por qué si nos encajan a nosotros el 16, a la venta accionaria el 10? ¿Por qué? Bueno, porque muchos de esos funcionarios son propietarios de solo grandes, que sea por eso, ¿verdad, Isaac? Claro. Vámonos al corte, ahorita volvemos. Ay, gracias por abrirme los ojos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular.
Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local Sense. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¿Cree usted que se invierten bien los impuestos que pagamos? Claro que no. Si lo invirtiera bien, no habría necesidad de aumentarnos a nosotros. Al contrario, aumentar los sueldos sería lo mejor, sobre todo a los que ganan el mínimo. Una parte sí se invierte en lo que son hospitales, escuelas, pero no como debería de invertirse. La verdad es que hay mucho porcentaje que realmente desconocemos a dónde se va esa cantidad. Pues yo, o sea, según las obras que estoy viendo aquí en Cancún, pues, según se están empleando bien, ojalá así sea, así se continúe, ¿no? No, la verdad no. Y menos aquí en Cancún. Pues considero que a la larga probablemente sí, pero a los resultados no se ven al instante, ¿no? Que es lo que la ciudadanía a veces reclama, pero esperemos que con este nuevo gobierno pues ya hayan cambios y sean drásticos y se den los resultados más concretos rápidamente. La verdad no lo creo, yo con tantas cosas que vemos se dudan muchas cosas, la verdad. El dinero no se invierte, el dinero se lo roban. Se pagan sus sueldos, sus aguinaldos, sus viajes, etcétera, ¿no? Así como en Canadá, no invierten todo lo que les damos. ¿Es mejor aquí? Sí, creo que sí. Hay más corrupción, pero tenemos también corrupción en Canadá, pero desafortunadamente en México no es muy bueno para el pueblo. Yo lo siento mucho. Cuando llega el momento ineludible de cumplir con el deber de tributar, se la suma, se la resta, se la pone, se la quita, se la mete, se la saca, se calcula, se comprueba, se repasa y el montante resultante es lo que tienes que pagar. Bien, vemos todos estos inconvenientes en razón de preparación, de la educación que tiene gran parte de nuestro pueblo. Y yo me pregunto, ¿qué de verdad nuestros funcionarios nunca han salido a la calle, a los pueblos? ¿No tenían sus bisabuelos alguna casita por allá en el pueblo que los vio nacer? Nada. Porque resulta que, por ejemplo, los apoyos al campo no llegan y la justificación es que no reunían los requisitos. Pero si no saben leer, ¿cómo quieres que te llenen esto, por el amor de Dios? No me digas eso. No hay garantía. Y entonces ahora es esto, esa insensibilidad llegó a tal. Nada más quiero hacer una acotación. No estoy defendiendo a los legisladores, estoy igual de enojada que toda la gente, igual, porque no me gusta que las cosas sean así. Pero las acciones no son personales, son de partidos. Y en este caso, todos los partidos aprobaron todo de lo que hoy estamos hablando. Todos, en mayor o menor número de diputados. Entonces, oigan, ¿y ahora para dónde nos vamos a hacer?
Pues lo que ¿Qué es lo está que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para yo dónde creo tenemos que que caminar? Porque los amparos, los de la tremenda corte, les van a decir, Claro. adiós. Yo creo que aquí lo que está sucediendo es que la sociedad civil realmente no estamos organizados, porque hay varios mecanismos para que la sociedad civil pueda incidir en las decisiones de los legisladores. O sea, no es nada más que ellos lo autoricen. Nosotros tenemos el derecho por ley para poder hacer consultas públicas, ¿okay? Reuniendo un número determinado de firmas, y eso puede derogar una ley, pero no estamos unidos para hacerlo. O sea, cada quien está como que jalando para su lado, y no logramos una verdadera unión que nos permita poner en práctica todas estas cuestiones que la ley nos permite realizar y poder incidir en esas políticas públicas que nos están afectando. Qué bueno que haces hincapié en todos los renglones que la ley nos permite, porque también en ese terreno ya estamos amarrados. Tú dices, hay que organizarnos, hay que salir, hay que protestar, y te pepenan y te meten por alborotador, ¿eh? Sí, bueno, digo, así que, todo eso estoy de acuerdo contigo. Ve nomás. Pero bueno, lo bueno es que yo ya casi llego a los 70 y entonces ya me va a tocar prisión domiciliaria. Pero la verdad es que eso es lo que está pasando, o sea, y es lo mismo con eso y con los monopolios que nos controlan en todos los gastos que hacemos, los bancos, los productores, que un solo productor maneja todo el producto del país, acero, cemento, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es parte importante de lo que no hacemos nosotros, y por eso es que estamos pasando estas cosas. Doña Lilia, yo considero que la reforma hacendaria ya es una realidad, ya no hay nada que discutir. Todos los planteamientos que le hicieron los organismos fueron planteados al Congreso de la Unión en pleno, a Cámara de Diputados y Senadores. En mi opinión, lo que tenemos que hacer ahorita, primero es capacitarnos, y capacitarnos no solo los que estamos encargados de esto, sino la sociedad en general. En la medida en que tenga mayor educación, podrá defenderse mejor, por un lado. Y por otro lado, tenemos que ser sensibles con la autoridad, en el sentido de que van a venir muchas reglas. Todo el mundo estamos esperando que hayan reglas de cómo va a ser el proceso de transición de la aplicación de estas normas, pero por otro lado también hay que ser consciente, y usted lo decía, ya fue aprobado, esto ya no tiene vuelta de hoja. Un aspecto de defensa es muy remoto, y yo lo digo con todo respeto, la medida de defensa puede ser un amparo directo contra el inicio de vigencia de la ley, y otro contra el primer acto de aplicación, pero en materia… En la nueva fiscal, ley de amparo no entra lo fiscal. Y no entra lo fiscal, que tenía algunas bondades. El aspecto fiscal es una cuestión aparte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos, vamos a apoyar a la sociedad en los diferentes regímenes donde estén tributando, pero hay que ser consciente, la autoridad tiene mayores facultades, y ahí es donde quisiera yo nomás hacer un punto. Le está apostando la autoridad a captar toda la información de todos. Si doña Chuchita, que decíamos en el ejemplo, doña Chuchita, que no tiene una actividad grabada, pero si su hijo le da un dinerito y lo deposita en el banco, doña Chuchita puede ser captada y puede ser inscrita con la información que le da el banco. Porque, y fíjense ustedes que aunque no tenga una actividad grabada, puede ser inscrita. Bueno, la autoridad… ¿Donde la agarren con delicado sin filtro? Así es. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la autoridad ya tiene todos los mecanismos para controlar vía electrónicamente, tanto los ingresos como las deducciones, y por allá viene otra medida que es la ley antilavado, que también pretende controlar esas operaciones. Entonces, para mí lo importante es educarnos, capacitarnos y poder hacerle frente a las nuevas cargas que tenemos. Yo creo que está muy bien, perdón Raúl que te arrebate la palabra, yo creo que está muy bien que la autoridad esté tomando ciertas estrategias, pero en reciprocidad también tiene que transparentar el ejercicio de su trabajo, y tiene que gastar de manera correcta, sin los excesos que parece hasta que hoy… 800,000 pesos de aguinaldo, los cuales va a recibir 45 días después de habernos dado este golpazo tributario? Sí, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Sin embargo, no es solo eso, son muchas… ¿Tú crees que 5 helicópteros carísimos? Sí, todos esos gastos que se están haciendo o que se han venido haciendo en esas
faraónicas presidencias de la República tienen que ser mesurados, tienen que ser acotados, porque realmente no va a haber dinero que les alcance para seguir pagando esto. No, no va a haber dinero que les presten, porque siguen endeudándose brutalmente. Ahora, ¿qué Pero tanto a quienes puede, están endeudando es al país, no ellos. Claro, ¿qué tanto puede disminuir en lugar de acrecentarse la recaudación? ¿Qué tanto va a disminuir? ¿Por Mucho el desempleo, por el cierre de empresas, Mucho más. por la evasión, por la rebeldía? Yo considero que va a haber, si no hay reglas muy claras donde hay una flexibilidad, donde gradualmente se puedan ir integrando algunos regímenes, va a haber una puerta abierta a incrementar la informalidad, y eso va a haber sensiblemente una baja. Sin embargo, el gobierno tiene considerado que no va a bajar tanto, sino que debe incrementarse la recaudación, por un lado. Pero por otro lado, usted mencionaba algo importante que no tiene que ver mucho con la recaudación, que es el gobierno no ha hecho un esfuerzo por reducir su gasto, y usted hablaba de los sueldos de los diputados. Son muy elevados, y aquí el problema es que hay unos que ganan un montón y otros que ganan poquito, pero ya fueron aprobados, esos sueldos están aprobados por ellos mismos, y usted decía, es que la ley ya la aprobaron, ya la aprobaron. Ellos no se aplican un sueldo de manera personal, sino que todo está aprobado, y lejos de que tienen un sueldo alto, no pagan impuestos también, y tienen unas prestaciones muy elevadas. Aquí es el malestar de la sociedad, que ¿por qué a ellos no se les reduce el sueldo, las prestaciones, y se les da un trato más humano? Porque en México hay una extrema pobreza, y hay unos que ganan mucho dinero, como el caso que usted mencionaba. Mira, una investigación de la Universidad de Quintana Roo y del Colegio de la Frontera Norte nos dice, entre muchas otras cosas, que va a afectar directamente, sobre todo en la parte pobre, que son los que menos tienen oportunidad, pero va a tener un efecto recesivo. La subida del IVA afectará el consumo, reducirá la capacidad de compra y causará un desplazamiento en el consumo de bienes y servicios de procedencia externa. Si se reduce el consumo, se reduce la producción local y con ello hay más desempleo. Afecta a la competitividad, afecta a los pequeños comercios, que van a ser los más afectados. Y según el análisis, en el corto plazo no habrá mayor recaudación en las zonas fronterizas, pero independientemente de ello los estados realizarán un mayor esfuerzo fiscal que el resto del país, con una contribución neta menor a su capacidad. Son nada más unas de un estudio. Pero y además, por ejemplo, en las zonas fronterizas del norte del país, ya en los centros comerciales del otro lado, así es, son más baratos. Ya anunciaron una semana libre de impuestos, para Así que es. todos los mexicanos, en lugar de que compren en México, vayan a comprar ahí. Los que pueden y los que tienen van a brincar allá. No, te vas caminando. Claro. Si te vas a ahorrar un dinero, te vas caminando y te vienes cargando. Pero yo no puedo ir hasta allá. Bueno, no. O sea, solo van a ir los Estamos hablando de bueno, a lo mejor los que viven beliceños en la hacen frontera, lo mismo, claro. ¿Qué tal si los de Belice nos Espérate pegan que un eso susto? va a ocurrir con el combustible. Va a ocurrir, por eso va a Eso generar ocurrir ese con el problema. combustible. Efectivamente, por eso va a ocurrir ese problema de inflación, entre otras cosas. Afecta a la competitividad y por supuesto va a generar más pobreza. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes que están en el comercio, en las ventas, en todo esto. ¿Hay alguna marca nueva mexicana? ¿Cómo se incentiva la producción interna y el mercado interno? ¿Qué realmente es un secreto, ultra secreto, algo? Porque déjenme decirles que se subieron enormemente las ventas de ropa china, de zapatos chinos. Por supuesto, y tiene una Creció explicación lógica. el mercado brutalmente. Los productos de importación que venden en Walmart son demasiados ya. Y yo digo, ¿hacia dónde vamos? Por el costo. Claro, no, lo que pasa es que no hay incentivos para la instalación de plantas productoras de todo tipo de productos, y además los precios que traen son precios con dumping, o sea, es imposible que un productor mexicano, y tú lo sabes mejor que yo, pueda producir con esos precios, ¿no? No es posible. No es posible, independientemente de que también, y vuelvo a decirlo y lo diré todas las veces que tengo oportunidad, los consorcios mexicanos se han hecho, los monopolios pues, se han hecho de todas las plantas de los diferentes productos, y muchas de ellas las han cerrado. Claro. ¿Para qué? Para poder poner un precio
que sea más alto y más rentable para ellos, con los cuales pues se han convertido en los hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces, bueno. Ahí tenemos un gran ejemplo en el chocolate. Nuestros chocolates eran de primera y nos quedamos sin escalona, sin nada. Aquel famoso de Doña Cookies, ¿no? ¿Cómo se llama? La Cookie, la ratita, ¿no? Ese chocolate azteca. Chocolate azteca. Sí. Bueno, nos quedamos hasta sin los cerillos aquellos de la central que te traían a la Venus, ¿se acuerdan? Así es. Qué barbaridad, cuántas cosas nos hemos perdido. Pero ¿qué les parece si me hacen el favor de que nos veamos la última semana de enero? ¿Cómo la ven? ¿De enero? De enero. Con gusto. Si subsistimos. A ver si llegamos. De enero. A ver si llegamos. Para ver cómo nos fue. El cerro de enero, ya no la cuesta, el cerro de enero. Ya no va a ser la cuesta. ¿Cómo nos fue con los aguinaldos? ¿Cómo nos fue con los pagos de fin de año? ¿Cómo arrancaron? ¿Qué pasó? La chamba de los contadores. Hay elecciones de Cámara cada año y yo no sé si siga el próximo año, así que... Pero para enero todavía estás, ¿no? Sí, todavía. Ah, bueno, todavía tendrás Si cambiamos a partir de febrero o marzo. Ya no tienes edad para cambiar, ¿eh? Francamente. Al de presidente. Sí, bueno, sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Muchas gracias Rafael, Raúl, Isaac. Gracias. Lilia, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Favor de escuchar. Claro que sí. Y muchas gracias a todos. Vamos a ponernos abusados, a ver qué pasa. ¿Verdad? Seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo. No hay que quitar el dedo del renglón. Por supuesto. Y hay que trabajar. ¿Más? Para pagar más. Espérenme tantito porque están pasando los créditos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.